Para empezar el diseño de vigas como tal, nosotros debemos de tener, entender o de saber en algún momento ciertas características, ¿verdad? Entonces, para entender esto, vamos a colocar primero como título, diseño de vigas rectangulares. Y por supuesto, la fecha de hoy, 27 de enero del 2022. En algún momento deberíamos de decir que para poder diseñar una viga rectangular, tenemos que saber cómo es que funciona la viga, ¿no? Lógicamente, nosotros sabemos por definición que si tenemos una viga totalmente rectangular, vamos a ver, siendo esta con apoyos empotrados en ambas partes, si nosotros le colocamos una carga uniformemente distribuida, a la cual la vamos a llamar Q, nuestra viga, si solamente está hecha de concreto, pues lógicamente nuestra viga se va a deformar de esta manera. Pues vamos a hacer de manera distinta. Se va a deformar de esta manera. Es decir, se va a pandear. ¿Qué pasa cuando aparece el pandeo de una viga? Bueno, si una viga no está bien reforzada y tenemos un pandeo de la manera como está en la parte derecha, lo que va a aparecer es que se nos va a empezar a agrietar de la parte central, ¿no? Estas grietas se dan debido a la flexión, perdón, que tiene la viga. Nosotros sabemos que al aplicarle una carga Q, es decir, una carga cualquiera, que en algún momento va a actuar sobre la viga, va a producir dos esfuerzos. Primer esfuerzo a compresión en la parte de arriba y el segundo esfuerzo a tensión principalmente en la parte de abajo. Ojo, estoy hablando como parte de arriba y parte de abajo. Más adelante vamos a ver, le vamos a cambiar el nombre. Si ustedes fueron observadores y si ustedes fueron analíticos con lo que estamos analizando, el concreto solamente puede soportar altas cargas a compresión, más la tensión, más el concreto no está diseñado para tener cargas o para soportar cargas a tensión como tal. Por lo tanto, si nosotros no colocamos un refuerzo longitudinal dentro de nuestra viga, pues nuestra viga siempre va a ceder, se va a deflectar, van a aparecer grietas debido a que no, en algún momento no soportamos los esfuerzos a tensión, ¿sí? Entonces, lo que soporta la tensión lógicamente es el acero, ¿no? A lo cual, para una viga, la combinación entre concreto y acero le llamamos concreto armado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el concreto armado? Bueno, si tenemos una viga rectangular con una sección cualquiera, si le aplicamos una carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la sección de nuestra viga, lógicamente es un corte de una viga, ¿no? Si le agregamos
barras de acero, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la viga, la deflexión de la viga va a ser ahora mínima. Es decir, ya no se va a comportar de esta manera. Ya no se va a deflectar tanto y por lo tanto las grietas van a desaparecer. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se va a deflectar, por supuesto, pero va a ser una deflexión mínima, como la que estoy pintando más o menos en verde, que ahí medio se nota, creo yo. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner en morado. No, tampoco se nota. En naranja. Ok. La vamos a deflectar de una manera mínima. ¿Sí? De la gran deformación que pasó a no tener acero, ahora vamos a tener una deformación controlada. ¿Verdad? Entonces, ¿el concreto para qué nos sirve? Recapitulando, para poder soportar esfuerzos a compresión. Y ahora pregunto, o bueno, ahora digo que el acero me da solo esfuerzos a tensión. Muy bien, estamos excelentes. Pero ahora la pregunta es, si vimos que las grietas se dan en la parte de abajo y decimos que ahí hay más tensión de lo permisible o de lo que soportaría el concreto, ¿por qué mejor no solamente colocamos una barra en la parte de abajo y ya estuvo, ¿ah? Porque prácticamente la parte de arriba solo es tensión o solo es compresión. ¿Por qué entonces en algún momento colocamos dos barras, una arriba y una abajo? ¿Qué creen ustedes? Las dos aplican, ¿Cómo, perdón, Estuardo? Creo que se te apagó el micrófono. a las dos aplica compresión, ¿no? Sí, pero no era esa la respuesta que buscaba. Sí, tienes razón, pero no. Nosotros colocamos dos camas en una viga. Colocamos una cama superior y una cama inferior. ¿Por qué? Supongamos que lo que tenemos acá es una viga doblemente empotrada, es decir, que tiene restricciones en ambos puntos de la viga o en ambos extremos. ¿Qué significa el empotramiento? El empotramiento significa que está metida dentro de otro elemento estructural, está anclada a otro elemento estructural. Por ejemplo, puede ser otra viga, a la par hay otra viga, a la par hay una columna, a la par hay un muro de contención, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando tenemos este tipo de vigas, decimos que vamos a tener un diagrama de momentos. Este diagrama de momentos se da de esta manera, ¿sí? En donde decimos que el momento es causado por la flexión, perdón, es causado por una carga distribuida, como la que habíamos dado anteriormente, en donde en la parte central de la viga tenemos un momento positivo y en los lados tenemos un momento negativo. ¿Qué provoca el momento? Provoca flexión, ¿sí? Usualmente el esfuerzo a compresión es muy bajo con respecto al esfuerzo de tensión. Por lo tanto, si muy bien también tenemos que diseñar el concreto, lo ideal es que diseñemos a la par tanto el concreto como el acero, teniendo más énfasis en el acero. ¿Por qué? Por el diagrama de momentos que estamos viendo. Si ustedes se dan cuenta, este diagrama de momentos
es un diagrama aplicado a todas las vigas que están doblemente empotradas. ¿Qué es un momento? Pues es una carga multiplicada por una fuerza, perdón, una fuerza o una carga multiplicada por una distancia de aplicación, ¿no? Como ya lo hemos visto antes. Sin embargo, lógicamente esto puede ser aplicado de diferentes maneras. ¿Qué nos da el diagrama de momentos? Nos da un valor en específico hacia el cual nosotros tenemos que diseñar nuestra viga. De alguna manera analítica, si yo tengo, por ejemplo, mi chequera y la doblo, en este caso, estoy aplicando una fuerza distribuida, asumamos. Cuando yo la doblo, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar un refuerzo para quitar el momento o para que nuestra viga o nuestro elemento estructural sea resistente a ese momento. ¿Ok? ¿Cómo sacamos el momento? Bueno, el momento está debidamente inmiscuido dentro de otras circunstancias. Usualmente, cuando tenemos este tipo de diagramas, de manera analítica, decimos que tenemos un momento negativo izquierdo, un momento negativo derecho y un momento positivo. ¿Para qué hacemos este tipo de análisis? Bueno, porque de ello dependerá, perdón, nuestra distribución de acero. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, para comprender bien cómo tenemos que hacer la distribución del acero, de qué manera tenemos que diseñar nuestra viga, en algún momento debemos de ser conscientes de 3 puntos de partida. Primero, que la viga para diseñar una viga necesitamos tener ciertos, llamémosle requisitos, o deberemos tener ciertos datos especiales o muy en específicos que nos hagan generar una matriz de datos para poder diseñar la viga. ¿Cuáles son los datos obligatorios? Para diseñar una viga. Ok, primero, tenemos que saber qué materiales vamos a utilizar, ¿no? Primero, debemos saber el F'C del concreto. ¿Qué es el F'C, compañeros? La densidad del concreto, ingeniero. Casi. No es la resistencia resistencia. del concreto. Es la resistencia a compresión. Por eso les decía, ojo, y por eso fue importante la pequeña explicación dada anteriormente. Nosotros debemos de tener el F'C porque es la capacidad que tiene el concreto de resistir la compresión, ¿no? Si en algún momento no resiste compresión, ¿para qué vamos a utilizar el concreto? ¿Verdad? ¿Cuáles son los diferentes tipos de concreto? Ya llevaron materiales de construcción, ¿va, compañeros? Eso se lleva en el tercer, cuarto semestre, por ahí. Pregunto, ¿cuáles son los tipos de F'C del concreto? Cuando hablo de F'C hablo de la capacidad compresión, entonces podríamos decir, ¿qué pasa si yo le digo a Estuardo, por ejemplo, mira, diseñame un concreto 5000? ¿Qué significa? Los PSI. Exactamente, que el concreto se divide de acuerdo a dos maneras. En el sistema internacional lo manejamos por kilogramo sobre centímetro cuadrado. Y en el sistema inglés lo manejamos en PSI,
que el PSI no es más que una libra sobre pulgada cuadrada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo un concreto 4000 PSI, vamos a colocarle aquí, un concreto 4000 PSI, ¿a cuántos kilogramos sobre centímetro cuadrado equivale? Vamos a ver, le voy a dar un punto al primero que me responda. $281.22. Lo googleaste. Ok, son 281 aproximado, ¿verdad? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si yo les digo un concreto 5000, ¿a cuánto equivale? $351.53. 351 aproximado, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí les doy como que un tip. Por cada 1000 unidades de PSI, súbanle 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que entonces, si queremos saber cuánto es un concreto de 3000 PSI, diríamos entonces que 281 menos 70, 211 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Siempre, si ustedes hacen de manera analítica con las conversiones que aprendimos en Mate 1, Física 1 o algo por el estilo, pues lógicamente vamos a saber que sí equivale a lo mismo. Pero para no hacernos bolas, mejor vamos analizando esto de una manera simple. Entonces, ojo, si yo usualmente en el examen coloco que se necesita un concreto 5500, 4000, 5000, 3000, etcétera, etcétera, entonces ya ustedes tienen una medio tablita de conversión y van a decir, si por cada 1000 subo 70, entonces por cada 500, ¿cuánto debería subir? 35, lógicamente, ¿no? La mitad. Entonces, para que ustedes lo tomen lo tomen en cuenta. Primer dato en específico, entonces, el F'C del concreto. Segundo dato en específico, el F de Y del acero. Pregunto, ¿qué es el F de Y? El F de Y es la cantidad de tensión que soporta el acero. Hay una norma que me gustaría que la investiguen para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las capacidades de el concreto, perdón, del acero con respecto a su esfuerzo de fluencia. El F de Y es el esfuerzo a fluencia. En pocas palabras, la tensión que puede soportar el acero, ¿verdad? Nosotros tenemos de parte de Guatemala la norma COGUANOR NGO, que es la norma guatemalteca obligatoria 36.011, ¿verdad? Y de parte, esto de parte de Guatemala y de parte de la ASTM, que es la Asociación Americana de Prueba de Materiales, tenemos la norma ASTM A 615, que nos norma la cantidad de esfuerzo a fluencia que puede soportar el acero.
En este caso, si yo les digo que necesito un acero grado 40, ¿qué significa? Creo que eran 40.000 PSI. Exacto. El grado del acero prácticamente es cuántos PSI soporta, que en este caso serían 40.000 PSI. Si yo les digo que necesito un acero grado 60, entonces lógicamente serían 60.000 PSI. ¿Sí? Usualmente para el diseño, tanto para el concreto como para el acero, nosotros no utilizamos en las fórmulas que vamos a ver por nada del mundo, vamos a utilizar libra sobre pulgada cuadrada, es decir, PSI. Lo que vamos a utilizar son kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Antes de que se me olvide, tarea, mejor sí, investiguemos esta norma. Bueno, cualquiera de las dos. La Cowanor 36011 o la ASTM A615, y eso ya lo dejo a su criterio, las dos tienen el mismo contenido. ¿Para qué? Para que ustedes, y qué me interesa que le pongan o recalquen la importancia de la norma. Me interesa que ustedes la vean para que sepan los diámetros de la varilla, el área de la sección transversal, qué es una corruga, para qué sirve una corruga y todo lo correspondiente al acero, por favor. Entonces, si tengo 40.000 PSI, ¿a cuánto equivaldría en kilogramos sobre centímetro cuadrado? ¿Qué me puede decir? Dos mil ochocientos doce. Ya lo googleaste. Es que es un dato muy exacto. Pero miren, yo lo que quería hacer, y por eso lo dejé en pantalla, es que si 4.000 son 281, entonces 40.000 que hacemos, le agregamos un 0 a 4.000, ¿va? Le agregamos un 0 también al 281. Entonces, de una forma bastante rápida, podemos determinar que son 2.810 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí hacemos lo mismo. Por cada 10.000 ya no le vamos agregando 70, sino ahora le vamos a agregar 700, ¿no? Significa que entonces los 6.000 ¿a cuánto equivale? Que serían 2.810 más 1.400, que en este caso nos daría 4.210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, ¿por qué les doy solamente estos dos tipos de acero? Porque en algún momento son los aceros más comerciales. Existe grado 30 o 35, creo que es, no me recuerdo, grado 40, grado 60, grado 70 y grado 90. Pero el 70 y 90, pues lógicamente son pedidos especiales, ¿no? En cambio, el acero grado 40 lo podemos conseguir en cualquier ferretería y el grado 60, ese sí es por pedido especial en ciertos diámetros. Ok, muy bien. ¿Qué más necesitamos? Ya vamos por el concreto, ya vamos por el acero. ¿Qué más necesitamos? Ok, dato número 3. Necesitamos el peralte de la viga. ¿Qué es el peralte de una viga? ¿Alguien me puede decir, por favor? La altura de la viga. Casi, pero no.
Si no estoy mal, se mide desde el refuerzo inferior al eje del refuerzo inferior hacia donde termina la viga en el lado superior. Sí, o sea, teóricamente sí, pero tiene otra explicación. El peralte, nosotros lo definimos con la letra D, ¿sí? No me recuerdo por qué, creo que es peralte en inglés, no me recuerdo, pero en fin, el peralte de la viga es la distancia que hay dentro de la fibra superior del concreto de la viga hasta el centroide del refuerzo inferior. En otras palabras, lo que vemos es la distancia de la parte de arriba hasta la mitad de la varilla de la cama inferior, ¿sí? Es decir, si hacemos nosotros acá, extendemos nuestra cota, prácticamente estamos hablando desde la parte de arriba hasta el centroide de nuestra varilla. Entonces, ¿cómo calculamos el peralte? Bueno, pues el peralte tiene una fórmula bastante sencilla, en donde el peralte va a ser igual a la altura de la viga menos el recubrimiento menos el diámetro de la varilla número 2, porque estamos hablando del centroide, ¿no? Es decir, del centro de la varilla. Pregunto, ¿qué es el recubrimiento? ¿Qué es el recubrimiento? Pues el recubrimiento es o se define como la distancia desde la formaleta de la viga hasta la varilla de refuerzo. En otras palabras, el recubrimiento es esto. Es esta distancia que hay acá, que acabo de colocar en azul, ¿verdad? Es la distancia de la formaleta hacia la varilla de la cama o la varilla de refuerzo de la cama inferior. ¿Cuánto, si lo definimos entonces como una distancia, cuánta distancia sería eso? ¿O qué distancia sería esa? ¿O cómo calculamos esa distancia? Hay parámetros establecidos por las normativas, ingeniero, Por dependiendo de supuesto. qué elemento de viga es. Por ejemplo, Si son vigas pegadas al suelo o si son vigas a la intemperie o que si están directamente a la humedad y esos aspectos. No recuerdo la tablita, pero sí lo vimos el semestre pasado. ok, sí, el ACI nos da esos, vamos a ver, por aquí tengo mi ACI. El ACI nos da esos parámetros, por supuesto. Sin embargo, estos parámetros también están ligados o intrínsecamente ligados al tamaño máximo nominal del agregado que vamos a utilizar, ¿no? ¿Cuál es el tamaño máximo nominal de un agregado? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, lo encontramos mediante el ensayo de granulometría
que le deberíamos de hacer a nuestro que le deberíamos de hacer a nuestro agregado previo a poder en su momento pues definirlo como que sí lo vamos a usar para nuestro diseño de mezcla. Usualmente el tamaño máximo del agregado suele ser de 1 pulgada o de media pulgada, ¿no? Que son 2.54 centímetros. En algún punto, lo que nosotros hacemos, vamos a ver, en algún punto lo que nosotros hacemos es, no encuentro ahorita, compañeros, vamos a ver el capítulo, pero se los voy a traer para la próxima semana. Pero en fin, usualmente lo que usamos como recubrimiento para las vigas es una distancia siempre mayor a 1 pulgada, es decir, 2.54 centímetros. Claro, depende de que si la viga está en exterior, si la viga en algún momento, pues, soporta elementos estructurales con mayor carga, o si tiene algún otro tipo de condición, llamémosle una condición especial. ¿Cuál sería una de estas condiciones especiales? Pues esta condición especial podríamos llamarla, por ejemplo, si tiene contacto directo, perdón, con agentes químicos, si tiene algún contacto directo, pongámosle con, se me fue el nombre, con sulfatos o sulfuros que harían que nuestro acero se vaya a corroer, ¿no? Entonces, en algún momento sí es necesario que lo chequeemos. Ahora, usualmente nosotros proponemos el peralte, nosotros proponemos el predimensionamiento para saber el peralte de la viga, y a partir de ahí podemos encontrar una serie de criterios que podemos utilizar para definir de qué manera podemos pues ya diseñar nuestra viga. Estos son los 3 datos básicos que nosotros necesitamos. Lógico, necesitamos las cargas, la luz que vamos a cubrir, la base de la viga, por supuesto, ¿verdad? El momento que va a resistir, pero en algún momento creo que estos son los 3 datos principales. ¿Por qué les hablo de datos principales? Porque en algún momento, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una parte a la cual se le llama el cubo equivalente o el diagrama de Whitney, ¿sí? Este diagrama de Whitney nos crea a nosotros o nos genera una ecuación con la cual podemos encontrar el área de acero de una viga a partir de la carga que va a soportar. Para el diseño de vigas tenemos 2 puntos importantes. El primero, que podemos diseñarla con acero mínimo, pero el acero mínimo muchas veces no es o no se cumple a la perfección debido a que las cargas superan pues nuestro acero como tal, ¿no? Entonces ya volvemos, en lugar de hacer una viga dúctil, la volvemos frágil. Y entonces ya no funciona como refuerzo de concreto armado. Por lo que nosotros lo que tenemos que hacer es siempre corroborar y comparar los datos del acero que nos pide la carga y el acero mínimo. Lógicamente, si el acero que nos pide la carga es menor al acero mínimo, colocamos acero mínimo. Si el acero que nos pide la carga o el momento es mayor al acero mínimo, pues colocamos el acero del momento, ¿no? Pero para llegar a esta fácil explicación de cómo podemos determinar qué es
el acero mínimo o el acero de acuerdo a momento, tenemos que ver lo que es el diagrama equivalente de Whitney. Este diagrama equivalente nos habla de acuerdo a los esfuerzos que pueden generarse en nuestra viga. Decíamos entonces que para iniciar, si tenemos una viga cualquiera que está debidamente empotrada en 2 puntos, va a generar un diagrama de deformación o de aplicación de cargas de esta manera. ¿Qué cargas van a estar actuantes en este punto? Vamos a hacerlo un poquito mejor. Ok. ¿Qué cargas van a estar actuantes en este punto? Vamos a definir el más como una tensión y el menos como una compresión. En el extremo izquierdo, nosotros vamos a tener compresión en la parte tensión en la parte superior de la viga y compresión en la parte de abajo, debido al empotramiento que tenemos. El mismo análisis se da en la parte derecha de la viga, donde tenemos tensión en la parte superior y compresión en la parte inferior. Es por ello la importancia de tener los bastones y las tensiones en la parte superior de la viga, cerca de los nodos. Y en la parte central vamos a tener compresión en la parte superior de la viga y tensión en la parte inferior. Es por ello que usualmente decimos que una viga la diseñamos con tensiones de este tipo y bastones de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la compresión está cubierta por el concreto. Sin embargo, la tensión tenemos que cubrirla con acero, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues colocando tensiones tensiones y bastones en los puntos en donde se va a amplificar nuestro esfuerzo a tensión. Tomando en cuenta esto, vamos a hacer un corte en nuestra viga, donde vamos a tener el corte A', ¿verdad? Pongámosle. ¿Qué nos va a decir este corte? Ok. Este corte nos va a decir que vamos a tener prácticamente nuestra viga diseñada de esta manera, ¿no? En donde vamos a tener siempre por requisito sísmico 4 varillas, ¿ok? Y también vamos a introducir un nuevo concepto al cual le vamos a llamar el eje neutro. ¿Qué es el eje neutro? Pues el eje neutro es aquel eje en donde cambia de cóncavo a convexo el esfuerzo que vamos a calcular. Es decir, es en este punto donde no se da ningún tipo de esfuerzo, porque cambiamos de ser convexo a ser cóncavo y cambiamos de ser cóncavo a convexo, es decir, que rota nuestro esfuerzo. La tensión, en lugar de estar arriba, ahora está abajo, luego está abajo y vuelve para arriba. En este eje neutro no existe ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Es por eso que el eje neutro siempre está a la mitad de la viga. Y es por ello que se dice, tanto en el ACI y como en el libro de texto que estamos utilizando, que los refuerzos justo en el medio de nuestras vigas no sirven para nada. Bueno, servirán para rigidizar o para amarrar en algún momento los estribos, pero no sirve para soportar cargas. Si nosotros por alguna X o Y razón necesitamos reforzar más nuestra viga,
pues podemos colocar de acuerdo a las necesidades, ya sea en la parte superior o en la parte inferior de nuestra viga, los refuerzos, pero nunca los vamos a colocar en el centro. Por favor, quiero que tomen eso mucho en cuenta. Lo que está sobre el eje neutro, nosotros le vamos a llamar la cama superior. Y lo que está por debajo del eje neutro, nosotros le vamos a llamar la cama inferior. Ok, pero ahora sí, ¿para qué me sirve esto si ya le dimos tanta vuelta al asunto? Ok, esto me sirve para hacer un diagrama de presiones, en donde yo voy a, en lugar de tener mi cuadrado como tal, yo voy ahora a tener solamente, vamos a ver, ahora sí, yo voy a tener solamente una representación de mi viga. ¿Cuál va a ser esa representación? Pues yo voy a tener acá el eje neutro justo en el medio de mi viga. Voy a decir que voy a tener un peralte de la viga y voy a realizar un diagrama de presiones, en donde este diagrama de presiones me dice que en la parte superior, de manera semicircular, tendré un diagrama que me genera una compresión. Esa compresión está dada o está cubierta por el concreto, ¿no? Sin embargo, esta compresión también, o perdón, así como hay una compresión, también existe una parte que posee tensión en la parte de abajo para que todo esté bien justificado, ¿no? Ahora bien, si yo les digo, miren compañeros, analicen este diagrama, me imagino que ya pueden hacer diagramas de cuerpo libre. Entonces yo les digo, analicemos este diagrama de cuerpo libre así semicircular y veamos qué pasa. O sea, calculemos de ahí una ecuación. Pues no, la cosa no es así, porque el diagrama equivalente de Whitney nos dice, si tenemos totalmente este eje, así con una fuerza semicircular, convirtámoslo. Quitemos ese eje semicircular. Y ahora lo que va a pasar es que vamos a crear un cuadrado. Es decir, que esta fuerza que estaba a lo largo de todo nuestro, llamémosle todo nuestro elemento, pues ahora lo que va a pasar es que se va a transformar en un cuadrado para que podamos hacer el análisis de cierta manera más fácil. Y ahora digamos que ese semicírculo se va a transformar en un cuadrado de esta forma. Y ahí tenemos un diagrama equivalente. Ese diagrama equivalente, lógicamente, para cambiarlo, va a tener una altura a la cual le vamos a llamar una altura A y lo podemos transformar en lugar de hacerlo una carga distribuida, lo podemos tomar como que si fuera una carga puntual de compresión. ¿Por qué lo tomamos así? Ah,
Porque en algún momento nosotros debemos de tener nuestra viga totalmente en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que aplicamos la ley 1 y la ley 3 de Newton, que nos dice que todo cuerpo permanece en reposo si no hay una acción que lo acelere. Y primero, que toda acción tiene una reacción por segundo, ¿no? Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, en donde hacemos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y decimos que todo lo que va hacia la derecha es positivo, diríamos entonces que tenemos a la compresión de forma negativa más la tensión igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si quitamos el negativo de la ecuación, nos dice que la tensión es igual a la compresión, ¿no? La tensión es igual a la compresión. Y debido a este diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos determinar que no necesitamos aislar la compresión y aislar la tensión y diseñar cada una por su lado. No, el diseño es monolítico. Es decir, una vez que diseñemos nuestra viga, va a soportar tanto la tensión como la compresión. ¿Por qué? Porque nuestra viga está estáticamente determinada. Es decir, no se mueve, no se agrieta, no se deflecta. ¿Qué pasa cuando una viga se empieza a deflectar, cuando una viga se agrieta o cuando una viga ya no soporta carga? Es porque esto se rompió. Es decir, que la tensión ya no es igual a la compresión. Una de las dos, ya sea la tensión o ya sea la compresión, siempre es mayor que la otra. Por lo tanto, nuestro elemento estructural ya falló. Nuestro elemento estructural no sirve. ¿Ok? Ahora bien, me dirá uno, mire Inge, pero ¿y entonces para qué me sirve saber la A? ¿Para qué me sirve saber qué es cuál si la tensión es igual a la compresión? Y yo cuando estoy diseñando mi viga no le llamo ni tensión ni compresión a uno de ellos. Bueno, pues esto nos sirve para encontrar de alguna manera nuestro momento resistente. ¿Cómo encontramos nuestro momento resistente? Bueno, pues el momento resistente lo encontramos colocando un momento en la parte baja de la viga, de esta manera, donde se encuentra la tensión. Y nos dice en algún momento que entonces el momento resistente o el momento que es lo que genera de acuerdo a las cargas, está dado por el diagrama de cuerpo libre, es decir, a la compresión multiplicado por la distancia D menos el centroide de nuestra carga A. Pero muy bien, ¿qué es la compresión? Bueno, pues aquí metemos otro concepto muy importante, en donde decimos que la tensión es igual al área de acero, a la cual le vamos a llamar A sub S, multiplicado por el esfuerzo de fluencia según nos la da la definición, que es a ese área de acero, es decir, el área de la sección transversal de la barra que vamos a utilizar, multiplicado por el esfuerzo a tensión. Ok, pero si sabemos que la tensión es igual a la compresión, entonces podemos transformar nuestra ecuación de momento en, como compresión es igual a tensión, entonces diríamos que el área de acero por la fuerza o el esfuerzo a fluencia del acero multiplicado por el peralte menos a medios. Ahora me dirá, Inge, pero ¿y ahora qué significa A? Ok. A significa
la altura del bloque a compresión, es decir, esta altura de acá, lo equivalente que nos dice Whitney para que entendamos qué es la compresión. Ok, muy bien, pero ¿y de dónde me saco ese valor de A? Bueno, pues ahora el valor de A lo vamos a sacar de una manera muy fácil. Y es que ahora nuestro bloque a compresión ya no va a ser solamente un bloque, sino ahora nos dice la teoría que ese cuadrado lo vamos a transformar en un cubito como tal. Este cubito, más o menos un cubo, ¿no? Yo no soy tan buen dibujante como ustedes. Entonces, este cubito va a tener aplicada una fuerza de compresión justo en el centro. Este cubito va a tener una altura a la cual le vamos a llamar la altura A, que era la misma que utilizábamos. Va a tener un espesor que según el autor que nos da este método, este espesor lo va a determinar la base de la viga, ¿verdad? Y hay todavía una reducción, como se está haciendo un equivalente, hay una reducción del esfuerzo a compresión, porque como ya no estamos trabajando toda la sección de la viga y toda la compresión, entonces reducimos el esfuerzo a compresión a un 85%. Lo que nos quiere decir entonces que en algún momento podemos tener que lo largo de nuestro bloque a compresión es 0.85 F'C. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para encontrar entonces la compresión como tal, es decir, la compresión que está generando o que va a generar nuestra viga va a estar en función al volumen de este cuadro que le llamamos el cuadro a compresión, ¿no? ¿Cuál sería el volumen? Pues alto por ancho por profundidad, ¿no? Eso está bien fácil. Entonces decimos la compresión es igual a A por B por 0.85 F'C. Muy bien, pero seguimos teniendo lo mismo, es decir, no encontramos el valor de A. Pero me recuerda entonces lo que vi hace un ratito, en donde decía que la tensión era igual al área de acero por F de Y. Y aún más, me recuerdo que la tensión es igual a la compresión. Entonces lo coloco aquí y digo, tensión es igual a compresión y la tensión es igual al área de acero por F de Y. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para entonces sustituir en la ecuación que acabo de encontrar, en donde digo que la compresión es igual a A por B por 0.85 F'C. La tensión es igual a la compresión y la tensión es igual al área de acero por el Fy. Entonces digo, área de acero por el Fy va a ser igual a A por B por el 0.85 F'C. Ok, ¿cuáles son los datos que sí puedo tener al momento de diseñar la viga? ¿Voy a tener el F de Y? Por supuesto que sí. ¿Voy a tener la base? Por supuesto que sí. ¿Y voy a tener el punto 85 del F'C? Por supuesto que sí también. ¿Y el área de acero la voy a tener? No, pero la puedo calcular, porque al final es la cantidad de acero que yo voy a colocar en mi viga. Entonces, lo único que me queda por saber es el A. Por lo tanto, lo puedo despejar y digo que A
va a ser igual al área de acero por F de Y dividido B por el 0.85 F'C. Ok, ahora sí, ya tengo la altura de mi bloque a compresión. Pero ¿para qué me sirve esto? Me sirve para sustituirlo dentro de esta ecuación, ¿no? Para saber el momento que va a soportar mi viga. Entonces digo, el momento va a ser igual al área de acero por F de Y, ¿no? Multiplicado por D menos A dividido 2. En este caso, si yo vengo y sustituyo la ecuación de A en el momento, me dice que el momento sería igual a S por F de Y por D menos el área de acero por F de Y dividido 2 veces por B por 0.85 F'C. Ok, pero eso lo puedo seguir calculando y digo que el momento es igual al área de acero por F de Y multiplicado por D menos el área de acero por F de Y dividido 0.85 por 2, 1.7 de la base por F'C. Y esta, jóvenes, es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar el momento que resiste nuestra viga. Ecuación para encontrar el momento que resiste la viga. Ok, muy bien. Pero a veces también el momento lo podemos encontrar de una manera más fácil. Lo que queremos encontrar al final de cuentas en nuestro diseño no es el momento que va a soportar la viga, sino es el área de acero que vamos a utilizar debido a una carga en específico, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos una serie de conceptos para despejar el momento de esta situación, podemos decir que esta ecuación se va a transformar en una ecuación complementaria. Y esta ecuación complementaria vamos a llamar que el área de acero va a ser igual a el peralte más o menos el peralte elevado al cuadrado menos 2 veces el momento multiplicado por 100 dividido 0.85 F'C multiplicado por la base de la viga. Todo esto dentro de nuestra raíz cuadrada dividido F de Y sobre 0.85 F'C por B. Y esta ecuación gigante es la que nos va a servir, es la ecuación para encontrar el acero a usar en la viga. La ecuación número 1, que es la que tenemos arriba, nos va a servir, por supuesto, pero la ecuación principal es la número 2. Familiarícense con ella, por favor. Estudienla, practiquen cómo meterla en su calculadora, porque de esta ecuación depende nuestro diseño de la viga, ¿verdad?
Esta ecuación ya toma en cuenta los momentos, esta ecuación ya toma en cuenta la base, el F'C, el peralte y el F de Y. Prácticamente es el diseño completo. Sin embargo, para encontrar tanto el F'C, el F de Y, la base, el momento y el peralte, hay que seguir ciertos lineamientos muy en específico. Partiendo desde un punto muy exacto, como lo es en dado caso, pues, como lo es nuestro diseño a partir de cargas. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Esto fue un poquito rápido, un poquito acelerado, pero también es necesario que lo tomemos en cuenta. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo encontramos los momentos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo encontramos los momentos? Ok, los momentos entonces. Le vamos a llamar el momento de diseño. Para encontrar el momento de diseño necesitamos tener un único y exclusivo dato. Y este dato es la carga o combos de carga que soportará la viga. Ok, pregunto, ¿qué tipos de carga hay? Compañeros, ¿qué tipos de carga hay? Axial. Sí, cargas puntuales y cargas distribuidas, cargas axiales, uniformemente variadas, pero esas son cargas de diseño. Nosotros tenemos ahora que meternos en un concepto que, si no estoy mal, se los expliqué en tipología estructural 2 sobre los tipos de carga que existen. Y a partir de ahí vamos a nosotros a definir qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, chequeemos. Para poder calcular el momento de diseño, nosotros necesitamos saber las cargas o la carga a la que va a estar sometida nuestra viga, en este caso, ¿no? Una carga la voy a definir como una fuerza que resulta del peso propio, una carga que resulta del peso propio del elemento cargas permanentes y cargas variables con el tiempo. En otras palabras, ¿la carga qué es? Pues lógicamente la carga es una fuerza que se le aplica a la viga. A las vigas usualmente se le aplican solo cargas uniformemente distribuidas, que era como la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si tenemos una viga de esta manera,
lógicamente, con un empotramiento, para nosotros hacer el diseño, le tenemos que colocar una carga uniformemente distribuida que actúe a lo largo de todo el elemento estructural. Esta carga uniformemente distribuida le vamos a llamar W, que será nuestra carga, ¿verdad? ¿Qué cargas, qué tipos de cargas hay que le podemos aplicar a la viga? Bueno, primero tenemos la carga muerta. Segundo, tenemos la carga viva. Tercero, podemos tener una carga de servicio, por ejemplo. Cuarto, una carga, perdón, no es carga, aquí es una sobrecarga. Quinto, una carga de sismo / viento o diagonal viento. Y 6, una carga por factores ambientales. Describamos cada una de estas cargas de manera rápida porque eso ustedes ya lo deben de saber. ¿Qué es una carga muerta? Pues una carga muerta es aquella fuerza que va a estar dentro del periodo de vida útil de nuestra estructura. ¿Cuál es el periodo de vida útil? Pues lógicamente va a ser ese lapso en donde la estructura puede ser utilizada sin ningún problema, ¿no? Una carga muerta la podemos definir por el peso de la estructura, por ejemplo, por una carga que no la vamos a quitar por nada del mundo. Podemos decir la carga de los servicios de, ¿qué les diría yo? Del repello, de los servicios de instalaciones de agua potable, drenaje, aire acondicionado, tuberías varias, de gas. Por ejemplo, en un punto recuerdo yo haber diseñado una losa que me pidieron para la cervecería en Shela, que era para un área de estacionamiento, pero no era un área de estacionamiento normal, sino era un área de estacionamiento de bicicletas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a la losa y a las vigas les anclamos unos pines y les pusimos un gancho como en ese donde cuelgan las reses, no sé si se han dado cuenta. ¿Y qué era lo que hacía uno? Colgar las bicicletas de manera parada en la llanta de enfrente, y entonces eso generaba una carga de servicio o una carga muerta, ¿no? En resumidas cosas, la carga muerta va a ser toda aquella carga que no se va a mover, que siempre va a tener que siempre va a estar, tal vez no 24 horas, pero por lo menos unas 20 horas dentro del elemento que vamos a, que vamos a diseñar. Ahora, la carga viva va a depender de la utilización de nuestra estructura. La carga viva prácticamente se refiere a la carga por uso, a la carga que va a depender de para qué vamos a diseñar nuestro elemento estructural, ¿no? Por ejemplo, para una vivienda la carga viva puede oscilar dependiendo del ambiente entre 500 y 200 kilogramos por centímetro cuadrado, para oficinas entre 300 y 500, para bibliotecas entre 200 y 250, etcétera, etcétera, ¿no? Va a depender del uso. ¿Y dónde podemos nosotros determinar este tipo de cargas muertas? Pues nosotros, perdón, de cargas vivas. Pues nosotros tenemos la normativa de seguridad estructural 2 y 2.1,
que están dadas por AGIES, en donde nos da el valor de la carga viva. Entonces, por favor, para la próxima clase, averigüen los valores de cargas vivas que nos da AGIES, ¿sí? Luego tenemos las cargas de servicio. Usualmente las cargas de servicio, pues nosotros son aquellas cargas que dependen también de la utilización del edificio. Sin embargo, las cargas vivas se definen por la utilización de cuántas personas habrán, si están saltando, si están corriendo, de aquí a allá y bla, 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 ¿no? La carga de servicio se refiere prácticamente al mobiliario que existe en una edificación, que no se va a mover, pero que no se puede tener considerado como una carga muerta. Por ejemplo, para una habitación de una vivienda, ¿qué va a haber? Va a haber un closet, una mesa de noche, una cama, un escritorio y una televisión, por poner lo más básico, ¿no? Entonces, la carga de servicio podría ser ese, el peso de la cama, el peso del ropero, el peso de la tele. Lógicamente, esto va a variar y va a estar establecido según el criterio de cada persona que está realizando la envolvente de cargas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir es que yo tengo una tele vieja de esas que tienen un cajón atrás y pesan como 1000 libras cada televisión. Entonces le voy a poner unos 100 kilogramos. O puedo ser yo y digo, no, yo acabo de comprar mi tele Ultra HD, Lighting, no sé qué, de 65 pulgadas y la puedo cargar con 2 dedos porque ya son de 3, 4 milímetros o centímetros de espesor. Lógicamente esas van a variar, ¿no? Del peso, entonces ya depende cada uno de nosotros. Ahora bien, lo que es muy importante es la sobrecarga, que es un factor de seguridad que nosotros debemos de tener o debemos de colocar por aquello de que se nos haya olvidado algún tipo de colocar algún tipo de carga. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy, muy claro. Aquí en San Pedro existe un gimnasio cerca del centro de salud que es el Belens Gym, que no es de hacerle publicidad, pero yo tuve acceso al expediente cuando se estaba construyendo y en el cuarto nivel era un área de fisioterapia. Un área de fisioterapia, lógicamente, no necesita tener mucho mobiliario ni mobiliario muy pesado. Sin embargo, si ustedes van actualmente al edificio del cuarto nivel, ya no es un área de fisioterapia, sino es un área de gimnasio, ¿va? Y supongamos que el ingeniero que hizo el diseño estructural no hubiera metido una sobrecarga. Lógicamente, el área de gimnasio, solo con una máquina, está el peso del que lo usa, el peso del equipo, y valga la redundancia, el peso de las pesas, ¿va? Entonces imagínense, solo ahí, mínimo, mínimo serán unas 700, 800 libras, cuando en el área de fisioterapia solo habían 200 o 300. Entonces la sobrecarga nos sirve a nosotros para determinar o para cubrirnos las espaldas y decir, bueno, aquí en Guatemala yo puedo diseñar un edificio de 4 niveles que era para un hotel. Resulta que el hotel no dio, lo transformaron en un área de oficina. La oficina no dio, la transformaron en un área de gimnasio. El gimnasio no dio, ahora es un colegio, por decirles algo. La sobrecarga nos cubre la espalda y nos dice, ok, esto sí va a funcionar. Esto sí va a soportar las cargas que le ponga, ¿sí? La sobrecarga es un valor muy en específico que depende del criterio de cada profesional. Algunos la ponen muy alta, otros la ponen muy baja, pero ya depende del criterio de cada uno de nosotros. ¿Preguntas, compañeros? Ok, para el próximo día de clases tenemos 3 tareas. Investigar la norma COGUANOR 36011 o la ASTM A615. Primero. Segundo, investigar las cargas vivas aplicadas para Guatemala. Y tercero, investigar el valor de las cargas muertas. ¿Sí? Entonces, por favor, realícenme su tarea e iniciando la clase el próximo día, lunes, si no estoy mal, voy a hacer una pregunta directa a cada uno de ustedes para que puedan empezar y así vamos a ir calificando las tareas, ¿verdad? Para que puedan empezar a acumular su zona también.
Entonces, si no hay ninguna pregunta, compañeros, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Nos vemos el lunes.